nuestros invitados en este caso, ¿por qué no? Hablamos de Héctor Seco y de Jorge Peloche de Facultad de Psicología. Buenos días, muchas gracias por haberse arrimado aquí al Café La Diaria. Buen día, un gusto. Buen día. Bien, esta no es la primera vez que se hace este estudio, ¿no? Es un estudio que se viene haciendo, ¿se ha hecho en otras ocasiones o estoy errado en el ángulo de la información? Este estudio, a propósito de la integración y la composición del Congreso y los delegados y algunas otras características, lo venimos haciendo desde hace 10 años, desde el Congreso número 12 del PIT-CNT. Una previa, una vueltita hacia atrás, un segundo, junto con Héctor y otros integrantes del equipo, conformamos un equipo radicado en Facultad de Psicología, abocado al estudio de la psicología de las organizaciones y el trabajo. Desde ese equipo, de alguna manera, con nuestras prácticas, intentamos reivindicar que el ámbito de la psicología organizacional no es solamente el ámbito del análisis de las empresas, en tanto organizaciones, sino que hay otro universo de organizaciones que son pasibles de ser analizadas, pensadas y participar en sus diferentes construcciones. Venimos trabajando desde el año 2014, en distintos acuerdos y convenios con el Instituto Cuesta Duarte, particularmente en este relevamiento que salió publicado el lunes pasado en La Diaria, pero también en acercamientos, abordajes e investigaciones en otros sindicatos filiales del PIT-CNT. Y sí, como decías vos, este es el 10º año que hacemos este estudio. Los datos que dabas son así, surgen de una encuesta que proponemos a los y las delegadas al Congreso. Y bueno, a partir de ahí se pueden ir analizando, interpretando muchas variables. Y bueno, quedamos un poco a lo que quieras preguntarnos. Un solo comentario como antecedente, sí. El último trabajo que había sobre los congresos del PIT-CNT es del 5º congreso en el año 95, que lo hizo Marco Supervielle. O sea que en realidad la novedad es que una instancia tan relevante dentro de las organizaciones sociales vuelve a ser estudiada en forma sistemática y continua, después de un cambio de época muy importante. Estamos hablando del principio de los 90 hasta el 2015, digamos, ¿no? Y ahora que el estudio parece que se empezó a sistematizar y ya tenemos antecedentes y podemos hacer comparaciones, ¿qué diferencias significativas encontraron respecto al trabajo que hicieron en este plazo, ¿no? En este plazo de 10 años, al que comenzó ya hace un tiempo y al que tuvo una edición más reciente en el 2021, ¿no? Y capaz que una cosa interesante a señalar, y voy a estirar la comparación hasta el estudio de Marcos de la década del 90, es por ejemplo la erradicación del sindicalismo y sus congresos con una fuerte impronta en todo el país. En el 95 el 70% de los delegados era de Montevideo. Hoy el 50% de los delegados es de Montevideo. Parece que no, pero esto habla de un desarrollo nacional, territorial del sindicalismo que abarca... ¿Y hay una lectura de qué pasó ya o tenemos la cifra para después estudiarla y analizar? Bueno, uno podría aventurar, a título personal si querés, que acompaña el desarrollo del capital. O sea, las implantaciones del capital en el conjunto del país, el sindicalismo a su vez ha tenido la capacidad de acompañarlas. De cualquier manera, siempre el sindicalismo es una organización en espejo con el capital y bueno, hoy ha logrado, con dificultades incluso, ¿no? Porque bueno, hay sectores del trabajo rural, por ejemplo, con escasa representación, pero ha logrado una implantación nacional que lo coloca en un lugar de alcance a discutir todas las problemáticas del trabajo. En el 2015 era el 66, ese 70 había ido el 66, hoy está en el 50. ¿Y eso se piensa que se llegó a un techo, 50 y 50, como es más o menos la población del Uruguay, cifra más, cifra menos, o esto es algo que llegó para profundizarse? Capaz que ahí lo más importante es que se consolida una red de organizaciones sindicales que tiene alcance y presencia en todo el país y en todos los sectores de actividad, que en algún momento, en el peor momento del sindicalismo en Uruguay, en la década de los 90, cuando lo estudia Marco Supervielle, parecería ser que habían indicadores que mostraban una tendencia a que el sindicalismo se convirtiera en un sindicalismo de
empleados públicos mayoritariamente y con una fuerte presencia metropolitana. Era una tendencia que se insinuaba. Hoy esa tendencia se habría revertido y hay organización sindical a nivel del todo el territorio y de todas las ramas de actividad, con diferencias, ¿no? Como señalaba Héctor. 50 público y privado, que en aquel momento lo público, en una tendencia que en el mundo se confirma y preocupa, a que el sindicalismo queda reducido a la esfera del trabajo público. En Uruguay, este Congreso, por ejemplo, es 50 y 50. Los 20 sindicatos más grandes, que son el 92% del Congreso, el 50% son públicos, el 50% son privados, o sea, del mundo del trabajo privado. Segundo elemento. El tercero es el tema de género, ¿no? Claro. Era el 19% en el Congreso que analiza Marcos, hoy es entre el 46 y el 44. El 46 respondieron a nuestra encuesta, el 44 fue un quórum, porque hubo 4 jornadas. Seguimos el quórum de las jornadas, hubo un 44% efectivo de la mujer. Entonces ahí hay otro elemento potente de modificación. Así como hay otros. Esto tiene que ver con el cambio del trabajo y del tipo de trabajo, y también, por supuesto, debe tener que ver con la participación femenina, ¿no? A raíz de las reivindicaciones, o de ambas cosas. Y juegan las dos. En la década del 90 ya había una inserción importante de la mujer en el mundo del trabajo que se mantiene y se desarrolla, y eso impulsa, porque diversifica. Antes las mujeres delegadas en los congresos eran docentes o de la salud. Hoy tenés mujeres representantes del Congreso en todos los sindicatos, o en casi todos los sindicatos, con diferencias, ¿no? Y eso hace al impulso que han tenido desde las propias mujeres y desde una óptica de los sindicatos de apertura, ¿no? Y en una lectura con un corte en el siglo XXI, en el año 2006, que se aprueba la ley de promoción de la actividad y protección de la actividad sindical, la ley de fueros sindicales, de libertad sindical, eso tiene un impacto notorio en promover la generación de organizaciones sindicales en lugares donde previamente era más difícil, ¿no? Por ejemplo, el sector servicios, ¿no? Exacto. FUESIS es una demostración de la amplificación de los sectores abarcados por el sindicalismo en esa nueva, impulso en el crecimiento nacional, en el crecimiento del sector servicios en el país también, y en particular en los sindicatos que generaron FUESIS pasó a ser el sindicato de comercio, a ser el sindicato de comercio y servicios, incorporando una multiplicidad de... También hay otra cosa interesante, que es que baja la participación obrera. Yo leía esa nota que ustedes citaban de la diaria, que la recomiendo, ¿no? La pueden buscar el día, fue editada el lunes pasado. Sí, 14. Sí, me olvidé, vos sabés que me olvidé de lo que iba a decir porque me quedé concentrado en la nota. ¿Qué era lo que estabas diciendo vos? Así retomo. Yo te comentaba eso, ya me acordé. Que es difícil que te contesten que se sienten obreros, ¿no? Cuando les preguntás, ¿no? Eso me sorprendió. Es una pregunta para mí, que no soy del movimiento sindical o más allá de mi pensamiento sobre el movimiento sindical, pero bueno, no integro un sindicato, no sé qué. Siempre la reivindicación de la clase obrera, pero cuando vos vas y consultás a quienes están allí, no se sienten obreros, se sienten empleados, se sienten trabajadores de alguna forma. ¿Por qué se da eso? A veces parece que la respuesta se escora, digamos, para el lado de la relación contractual, digamos, ¿no? En realidad todos son asalariados, todos son empleados de la empresa. Nosotros le preguntamos o intentamos preguntar sobre qué función cumplen. Y bueno, ahí hay esa dificultad para precisar de parte del que contesta probablemente, pero hay también una deriva uruguaya hacia el trabajo de servicios, ¿no? Y históricamente definimos como obreros los que trabajan en la producción material directa, sindicatos como los metalúrgicos, por ejemplo, ¿no? Claro. O la química. Bueno, pero hay algo de prejuicio también un poco. Es una pregunta para seguir profundizando en todo caso, porque uno a veces no puede ir mucho más lejos en las presunciones de lo que la gente misma expresa, digamos, ¿no? Yo estimo que en el mundo que se genera en el Congreso, no. O sea, allí el significante raro, obrero, ¿no? Es un significante cargado de sentido positivo. En ese mundo de 1000 y pico, de 1170 delegadas y delegados. Estimo que ahí no,
pero bueno, las palabras pueden ser cargadas de sentido de distintas maneras. En ese corte que nosotros estudiamos, que son las y los delegados, no, seguramente no, al contrario. Nosotros decimos en la nota, y capaz que está bueno recalcarlo, que el estudio pretende abarcar los 1.170 delegados que estaban ahí. Claro. No es un estudio sobre todo el movimiento sindical que abarca 300, 400.000 personas, una infinidad de redes de organizaciones, que ese es un aspecto que nos interesaba destacar. El PIT-CNT a veces se ve como esa organización en bloque, potente, con capacidad de agenda y de marcar discusiones. En realidad es una vastísima y compleja red de organizaciones, con mucha autonomía de sus partes, casi en una lectura muy moderna del formato organizacional, ¿no? A pesar de que viene del momento fundacional en el 64, cuando se define como convención, sigue teniendo mucho de convención, aunque a veces hablemos de la central sindical, o ellos mismos hablen, en el sentido de que las organizaciones que la integran, que son casi 100, tienen mucha autonomía de funcionamiento y a su vez construyen cada una de ellas relaciones de redes muy complejas, con organizaciones de la sociedad civil, con actores que están involucrados en la temática de cada uno de ellos, en lo territorial, en el interior claramente, ¿no? Con otras organizaciones, determinan sus propias políticas, no sé, en lugares donde está en discusión el modelo productivo, como puede ser Paysandú o Artigas. Quiero decir, cuando estudiamos el Congreso, tiene la ventaja de que nos da una mirada que trasciende, y acá no lo estamos discutiendo porque no era el objetivo, lo que decidió el Congreso en cuanto a su programa o a su orientación política. Estamos diciendo lo que opinan, y ahí les preguntamos sobre cosas, logros, desafíos, agenda ambiental, tema de género, esas 1.000 personas. Y hay matices entre las decisiones, ¿no? Y lo que la gente expresa, pero expresa justamente, en nuestra opinión, esa riqueza, ¿no? Esa diversificación de actores y de trayectorias, de temas que tienen en discusión. Quiero volver un segundo a esas cifras de la representación femenina. Quizás no es tema de este trabajo, pero retomo porque recién hablábamos con Barreto, el subsecretario del Ministerio de Trabajo. Bueno, se vienen los consejos de salario, la negociación colectiva. ¿Qué incidencia tienen las mujeres en la participación en la negociación colectiva? Es evidente que no es el caso de estudio específico de lo que estamos hablando, pero quizás se puede proyectar, ¿no? Pero hay un dato. Nosotros le preguntamos a los delegados cuáles participan en los consejos de salario. De los que nos contestaron que sí, que es una parte, el 58% son mujeres. O sea, de los delegados que participan en los consejos de salario que estaban presentes en el Congreso, la mayoría, con un plus importante, son mujeres. O sea, excede a la cifra de representación del Congreso. Exacto. Supera, digamos. Otra cosa es cómo se represente en los espacios máximos de dirección, que es todo otra discusión. Otro nivel, digamos, donde el acceso de las mujeres todavía está por un poco lejos de alcanzar la paridad. La mesa representativa quedaron 15 en 41. Claramente ahí todavía hay un rezago. Pero cuando lees, por ejemplo, a los delegados que y establecimos las franjas etarias, entre 25 y 35 años, la mayoría de delegados son mujeres. Por poco, 51-49, pero son mayoría. O sea, hay como tendencias en curso que hablan de ese incremento permanente de la participación de las mujeres a distintos niveles en el sindicalismo, ¿no? Es un dato para otro dato para profundizar brevemente, es ese el rango etario, ¿no? ¿Cuáles las lecturas diversas que se pueden hacer de ese predominio de entre 25 y 34 años en la representatividad? Primero que las organizaciones sindicales parecen ser organizaciones que para poner el listón de representante delegado exigen como algunas condiciones previas. Porque si vos mirás también, la mayoría de las y los delegados tienen mínimo un año de antigüedad en el puesto y en el trabajo, y de ahí en adelante. Parecería ser que las organizaciones sindicales generan delegadas y delegados a este Congreso, por lo menos, en personas que no es su primer empleo o no es su primera experiencia laboral en la que están, y que además tienen permanencia en el cargo y en el puesto, como buscando algo así de
cierto aplomo, cierta maduración en el desarrollo de las tareas, del cargo y experiencia. Y experiencia. El promedio de edad es 46 años, eso va en esa dirección, no son organizaciones complejas, organizaciones que requieren mucho expertise. Por ejemplo, sentarse en una negociación, ya no en el Consejo Salario, en una tripartita por empresa, requiere trayectoria, conocimiento de los convenios, conocimientos técnicos, capacidad para negociar con asesores que te informen. Entonces, ahí hay un mix entre los jóvenes que ingresan, donde ingresan muchas mujeres, y aquellos que ya tienen trayectorias que en promedio son 10 años en el sector laboral y 46 de edad de promedio del Congreso, que parece una edad razonable, hasta joven, para organizaciones de la complejidad del movimiento sindical, ¿no? Como el promedio de los dirigentes y delegados. Y otra, volviendo un segundito a tu pregunta anterior, que era cuánto inciden las mujeres en la negociación colectiva, ¿no? Se ha construido todo como un cuerpo de reivindicaciones y de plataformas de los distintos sindicatos y los distintos grupos de actividad en las distintas mesas de negociación, que hay determinados puntos como la agenda de cuidados, la agenda de las licencias por violencia de género, etcétera, toda una serie de cuestiones que son novedosas, que apuntan a generar derechos y protección con una mirada o con una perspectiva de género, que hace a que estas temáticas cobren cada vez más relevancia en la agenda que van construyendo los sindicatos, porque contrariamente a lo que cierta prensa de derecha intenta presentar de las organizaciones sindicales como tales en nuestro país tienen una continua discusión y recreación de sus temas, de su agenda y de los puntos que pueden a considerar. En mayor grado, en menor grado, pero siempre está ese proceso en juego. Y los temas vinculados a cuidados y género han ido ganando cada vez más espacio en la agenda que construyen las organizaciones sindicales. Entonces, eso es un dato interesante para ver. Sobre lo cual ahora vamos a hacer otro trabajo en el Cuesta Duarte, que es entrevistar a los delegados, a los consejos de salario y encuestarlos. Van a surgir más elementos. Bien, nos quedaron muchas conclusiones que sacó esta encuesta. Vayan, si les interesa este tema, a La Diaria, la edición de este lunes, de ayer, no, del lunes pasado, a recoger algunos datos, otros datos de este informe, y probablemente eso que decía Héctor, capaz que lo podamos leer también. En unos meses. Nuevo informe. En unos meses. Hay que esperar unos meses entonces. Héctor Seco y Jorge Peloche, del equipo del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo de Facultad de Psicología, gracias por haberse arrimado hasta acá, hasta el Café La Diaria, para compartir un poco este estudio. Muchas gracias. A ustedes y a las órdenes.